¿Y si te dijera que en lo más profundo de la Biblia hay una oración tan poderosa que podría cambiar tu vida para siempre? No es una oración que se rece en iglesias o templos, ni se cita a menudo en discusiones teológicas. Esta oración, pronunciada por un personaje bíblico poco conocido llamado Jabes, contiene la clave para desbloquear las bendiciones de Dios de una manera que muchos cristianos aún no han comprendido plenamente. Pero ¿por qué se considera que esta oración está perdida y por qué hemos tardado tanto en reconocer su poder? La oración de Jabes, que se encuentra en 1 Crónicas 4:10, puede parecer fuera de lugar a primera vista, entre genealogías y listas de nombres aparentemente irrelevantes. Es un versículo corto, de una sola frase. Sin embargo, durante siglos, se ha mantenido en silencio como una petición profunda, que refleja un profundo deseo de la intervención de Dios en la vida personal y comunitaria. A diferencia de muchas otras oraciones de la Biblia que se centran en el arrepentimiento, la gratitud o la orientación, la oración de Jabes es una audaz súplica de intervención y bendición divinas, en la que pide que se amplíe su territorio, que la mano de Dios esté sobre él y que lo proteja de todo mal. La intriga de esta oración se debe a su sencillez y franqueza. Jabes, un hombre de la tribu de Judá, no pide necesidades mundanas, sino una expansión extraordinaria de su vida. Su petición se refiere tanto a pedir más territorio en un sentido literal, más influencia, más oportunidades, como a su crecimiento espiritual. Esta oración no es solo una búsqueda de beneficios personales, es una súplica por una vida que vaya más allá de lo ordinario, una vida en la que la mano de Dios guíe y proteja visiblemente. ¿Por qué esta oración habla directamente a Dios de una manera tan cruda y abierta? ¿Por qué invita a una transformación tan profunda? Y lo que es más importante, ¿qué nos enseña esta oración sobre cómo podemos acercarnos a Dios en nuestras propias vidas? Esta oración aparentemente perdida puede ser la clave para entender una relación nueva e íntima con Dios, una relación audaz, atrevida y llena de posible intervención divina. La primera línea de la oración de Jabes comienza con una súplica inesperada. Bendíceme de verdad. A primera vista puede parecer una simple petición de prosperidad personal. Sin embargo, el poder de estas palabras radica en la audacia de pedir el inconmensurable favor de Dios. En la antigüedad, las bendiciones eran algo más que regalos materiales y se consideraban una herencia espiritual que a menudo se transmitía de generación en generación. Pedir una bendición, especialmente una tan grande, era solicitar la mano misma de Dios para moldear el destino de uno. En esta petición, Jabes no se limita a pedir un favor casual, sino algo mucho más profundo, una transformación que repercutiría no solo en su vida, sino en la de los que le rodeaban. El término bendíceme en el contexto bíblico habla de una dotación divina de poder y provisión. Es una petición de la participación activa de Dios en todos los aspectos de la vida, emocional, relacional y físico. Jabes le pide a Dios que enriquezca su vida de manera que se desborde y llegue a su comunidad. Pero lo significativo aquí es que Jabes no está pidiendo una bendición que se ajuste a sus circunstancias actuales. Más bien, está orando por una bendición que va más allá de lo que podría esperar o imaginar. Esta audacia es esencial para entender el profundo impacto de esta oración. Desafía la idea de que uno deba conformarse con las limitaciones de su entorno o educación. Jabes, un hombre conocido por sus dolorosos comienzos, reconoció que Dios podía romper barreras y redefinir su futuro. Esta petición también pone de relieve una lección fundamental. A veces, las oraciones más transformadoras son las que piden más de lo que creemos merecer. Jabes no pide una bendición sencilla o modesta, sino un don poderoso y expansivo de Dios. Es una oración que pide la abundancia divina, un cambio de la escasez a la abundancia, de las limitaciones a las posibilidades ilimitadas. La oración exige una visión más amplia, una visión en la que la presencia de Dios se expanda más allá de los confines ordinarios de la propia vida y se adentre en el reino del potencial divino. Al pedir audazmente a Dios que le bendiga de verdad, Jabes nos muestra el poder de superar la mediocridad. Nos recuerda que estamos llamados a vivir vidas que reflejen la grandeza de Dios, y para ello debemos tener el valor de pedir lo que realmente necesitamos, sin miedo ni vacilación. La esencia de su oración nos invita a ir más allá de las pequeñas y cómodas peticiones y a confiar en la voluntad de Dios de concedernos sus mayores bendiciones. La segunda parte de la oración de Jabes lleva aún más lejos el concepto de bendición divina. Ensancha mi territorio. Esta petición va más allá de la comodidad personal o de un simple aumento de la riqueza material.
Es una invitación a que Dios amplíe los límites de la propia vida, expanda las oportunidades disponibles y abra nuevas puertas de influencia. En este caso, Jabes no solo pide para sí mismo, sino también la posibilidad de influir en el mundo que le rodea. En los tiempos bíblicos, el territorio no solo se refería a la tierra física, sino también a la influencia y la responsabilidad. Pedir que el territorio de uno se ampliara era solicitar un aumento del alcance y la importancia de uno mismo. Se trataba de entrar en un propósito más amplio y aprovechar la oportunidad de lograr un cambio mayor. Esta parte de la oración de Jabes nos anima a replantearnos nuestras fronteras y a preguntarnos si hemos puesto límites a las áreas en las que Dios puede utilizarnos. Desafía la noción de acomodarse en una vida definida por pequeñas expectativas y perspectivas estrechas. La frase ensancha mi territorio también puede interpretarse como una súplica de crecimiento en todos los aspectos de la vida, relaciones, carrera, vida espiritual e incluso desarrollo personal. Habla del deseo de que Dios rompa nuestras limitaciones autoimpuestas y nos dé el valor para asumir más de lo que creemos que podemos manejar. Esta petición no se refiere a una ambición egoísta, sino a la búsqueda de oportunidades en las que se pueda ver la mano de Dios y se pueda hacer su voluntad. Un elemento clave de esta petición es el reconocimiento de que el crecimiento a menudo viene acompañado de desafíos. Ampliar el propio territorio no significa una vida fácil o cómoda. Significa encontrar nuevos obstáculos y abrazar lo desconocido. Pero con la mano de Dios sobre nosotros, como pide Jabes más adelante, esta expansión se hace posible, y los retos que conlleva pueden afrontarse con la sabiduría y la fuerza divinas. En esta parte de la oración, Jabes nos invita a pedir más influencia, más responsabilidad y más impacto en el mundo. Nos recuerda que nuestras vidas deben ser amplias, llenas de posibilidades que reflejen la naturaleza ilimitada de Dios. Nos llama a dejar de pensar en términos de limitación y a abrazar una vida que se extiende más allá de nuestra imaginación. Al atrevernos a pedir a Dios que amplíe nuestro territorio, nos posicionamos para una vida de mayor influencia y plenitud divina. La tercera petición de la oración de Jabes, que tu mano esté conmigo, es una profunda petición de la participación activa de Dios en todos los ámbitos de su vida. Esta frase va más allá de un simple deseo de protección, es una llamada a la guía, la fuerza y el poder divinos. Cuando Jabes pide que la mano de Dios esté con él, está reconociendo que sus propios esfuerzos, por fuertes o sabios que sean, son insuficientes sin la presencia y el poder de Dios. En el antiguo Israel, la imagen de la mano de Dios tenía un profundo significado. Una mano representaba tanto autoridad como favor y a menudo se utilizaba para denotar fuerza e intervención. Al invocar la mano de Dios, Jabes pedía la participación personal de Dios en su viaje, buscando no solo protección contra cualquier daño, sino también la fuerza para superar cualquier obstáculo que pudiera encontrar en el camino. Es una petición para que Dios dirija sus pasos y los sostenga en cada desafío. Esta petición también pone de relieve una verdad fundamental. Nuestras limitaciones humanas son reales y sin la ayuda divina, somos impotentes para sortear las complejidades de la vida. Jabes, reconociendo su propia vulnerabilidad, pide la presencia de Dios para que le guíe y le asegure que no camina solo. Esta petición es una expresión de total dependencia de Dios, de ceder el control a aquel que realmente puede cambiar el curso de los acontecimientos. Al hacerlo, Jabes se pone bajo la protección y la autoridad de Dios, confiando en que la mano de Dios es la única fuente de verdadera seguridad. Además, la mano de Dios no solo nos mantiene a salvo, sino que también nos capacita para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, estamos equipados para lograr cosas que de otro modo parecerían imposibles. Es una mano que nos sostiene, nos fortalece y nos capacita para afrontar cualquier prueba y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente. Para Jabes, pedir que la mano de Dios estuviera con él era una forma de asegurarse de que fuera cual fuera el territorio por el que se expandiera, contaría con el apoyo y la protección del poder divino. En esta petición, Jabes nos enseña la importancia no solo de buscar la bendición y la expansión de Dios en nuestras vidas, sino también de asegurarnos de que caminamos en su presencia y poder. Es un recordatorio de que sin la intervención de Dios, nuestro crecimiento, éxito y protección están vacíos. Con su mano sobre nosotros, tenemos la seguridad de que cada paso que demos estará alineado con su propósito y guiado por su sabiduría. La petición final de Jabes en su oración
es a la vez profundamente personal y profundamente poderosa. Guárdame del mal. Aunque esto puede parecer una simple petición de protección, conlleva el peso de entender que el mal puede tomar muchas formas y que el daño espiritual, emocional y físico puede venir con diferentes disfraces. Esta parte de la oración de Jabes refleja su comprensión de los peligros de la vida y su confianza en que Dios le protegerá de fuerzas que escapan a su control. El mal, en el contexto de esta petición, no se limita a las faltas morales o al pecado. Jabes pide la protección divina contra toda forma de daño que pueda descarrilar su camino, ya sean amenazas externas, tentaciones o ataques ocultos del enemigo. Es una petición de defensa espiritual. Pide a Dios que le impida descarriarse, enfrentarse a pruebas innecesarias y tropezar con las fuerzas que podrían amenazar su crecimiento y su propósito. Es una oración por la preservación de la integridad y una súplica a Dios para que actúe como salvaguardia en momentos de vulnerabilidad. Esta súplica también reconoce la realidad de que vivimos en un mundo caído donde el mal está siempre presente. Jabes, consciente de sus propias debilidades y de los peligros que acechan tanto en el ámbito físico como en el espiritual, busca la protección de Dios para que le mantenga en el buen camino. La oración habla de la conciencia de que nadie está exento de las tentaciones y las luchas de la vida. Aun cuando pide que la mano de Dios le acompañe en su camino, Jabes reconoce la necesidad de una defensa contra los poderes del mal que tratan de desbaratar el plan de Dios. Además, esta petición pone de relieve la importancia de la vigilancia espiritual. Jabes no se limita a pedir protección contra las formas obvias del mal, sino que también busca que lo protejan de las fuerzas más sutiles e insidiosas que pueden corromper silenciosamente el corazón y la mente de una persona. Ya sea el orgullo, la avaricia, la envidia o la duda, estos males menores pueden socavar el propósito de uno e interferir con las bendiciones que Dios desea dar. La oración de Jabes es una súplica holística de intervención divina que abarca tanto las amenazas externas como las internas. Al orar para que se nos guarde del mal, Jabes nos enseña a reconocer los peligros a los que nos enfrentamos a diario, a comprender la necesidad de la intervención de Dios para proteger nuestros corazones, mentes y vidas, y a confiar en que Dios nos protegerá del daño mientras seguimos persiguiendo las bendiciones que nos tiene reservadas. Esta petición completa la oración asegurando que, con la protección divina, podemos abrazar plenamente todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. La oración de Jabes, aunque sencilla en su estructura, encierra el profundo potencial de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Cuando pide a Dios que lo bendiga, que amplíe su territorio, que esté con él y que lo proteja, no está buscando simplemente un beneficio personal, sino que está preparando el terreno para una vida de impacto duradero y favor divino. Cada componente de la oración contribuye a una visión de la vida que refleja la grandeza de Dios, en la que la transformación personal conduce al cambio social. Uno de los aspectos más notables de la oración de Jabes es su carácter global. No se trata solo de pedir cosas, sino de invitar a Dios a todos los aspectos de la vida. La oración pide crecimiento, protección y bendición, pero también implica una profunda dependencia de Dios. Jabes no busca el favor con sus propias fuerzas, sino que pide a Dios que intervenga de una manera que solo la acción divina puede lograr. Su oración refleja la creencia de que la intervención de Dios en todos los ámbitos de la vida produce una verdadera transformación, que supera cualquier esfuerzo humano. Al pedir las bendiciones divinas, Jabes hace una declaración sobre su identidad. Reconoce que es alguien que no se conforma con vivir dentro de los límites de su situación actual. Su petición de que se amplíe su territorio sugiere una voluntad de ir más allá de su pasado y sus limitaciones, y de asumir un papel más amplio y expansivo. Señala una vida en la que abundan las oportunidades, no gracias a sus propias fuerzas, sino a la mano de Dios que le guía y le da poder. Además, la petición de Jabes de ser guardado del mal habla de la profunda necesidad de santidad en esta transformación. Su oración reconoce que, para que se produzca un verdadero crecimiento, la persona debe ser protegida de las influencias sutiles y manifiestas del pecado y de las fuerzas negativas. Refleja el deseo de pureza e integridad en una vida destinada a marcar la diferencia. Se trata de vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, tanto en el éxito como en la adversidad. La vida de Jabes fue transformada no por la riqueza o el estatus, sino por la presencia constante y activa del favor de Dios. Esta oración es un poderoso recordatorio de que cuando invitamos a Dios a guiarnos, protegernos y bendecirnos, abrimos la puerta a una vida de posibilidades divinas.
Jabes no rezaba para escapar de las dificultades, sino para tener una vida que ejemplificara la provisión y el favor de Dios. Su oración es un modelo para nosotros, una llamada a vivir con valentía, pidiendo más, confiando en la protección de Dios y en su mano para guiarnos hacia la grandeza. La oración de Jabes encierra una visión crucial de cómo la transformación personal puede extenderse mucho más allá del individuo. Como hemos visto, la audaz petición de intervención divina de Jabes va más allá de su propia bendición. Se trata de causar un impacto que repercuta en toda su comunidad e incluso en las generaciones futuras. Este es el verdadero poder de su oración. No es una mera súplica de beneficio personal, sino un reconocimiento de que cuando una persona es tocada por Dios, los efectos pueden extenderse, provocando un cambio generalizado. La idea de ampliar el territorio de uno, como pide Jabes, no solo se refiere a la tierra o a la influencia en el sentido convencional. Se refiere a la influencia que uno puede tener en su familia, en su comunidad e incluso en la sociedad en general. Jabes le pide a Dios que amplíe su alcance para que pueda ser un canal de bendición para los demás. Esta expansión va más allá de la riqueza material. Implica la capacidad de bendecir a los demás a través del servicio, el liderazgo, la bondad y la sabiduría obtenida de la protección y el favor divinos. Cuando Dios responde a la oración de Jabes, no solo se ve afectada su propia vida, sino también la de los que le rodean. Su influencia crece y, con ella, su capacidad de influir en los demás. Este efecto no es solo un enriquecimiento personal, sino una onda de bendición divina que toca a todos los que encuentra. En esencia, la oración de Jabes es un modelo de cómo las personas pueden convertirse en recipientes del amor y la misericordia de Dios, transformando su entorno al llevar hacia afuera las bendiciones que reciben. Este efecto dominó no se limita al círculo inmediato de amigos y familiares. A medida que Jabes experimenta las bendiciones de Dios, quienes le rodean se ven expuestos al poder de la intervención divina. El mero hecho de que la historia de Jabes se recoja en las Escrituras, la oración de un hombre aparentemente olvidado por la historia, ilustra cómo Dios utiliza a personas corrientes para provocar cambios extraordinarios. Al pedir a Dios que ampliara su territorio y lo protegiera del mal, Jabes abrió la puerta para que otros fueran testigos de la fidelidad y el poder de Dios. En un sentido más amplio, la oración de Jabes nos invita a considerar cómo nuestro propio crecimiento personal puede influir en los demás. Cuando oramos para que Dios nos bendiga y amplíe nuestro territorio, no estamos buscando simplemente el éxito personal. Nos estamos abriendo a ser un conducto del favor divino que puede extenderse más allá de nuestras necesidades inmediatas y tocar las vidas de los que nos rodean. Así como la vida de Jabes se expandió para tocar a otros, también nuestra transformación puede servir como catalizador para el cambio en nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo y nuestras familias. La oración de Jabes nos desafía a pensar no solo en nosotros mismos, sino en el impacto más amplio que podemos tener cuando las bendiciones de Dios se desbordan en nuestras vidas. Nos recuerda que cuanto más nos toca Dios, más llamados estamos a ser instrumentos de su transformación en el mundo. Al llegar a la parte final de la oración de Jabes, podemos ver el cuadro completo de una vida enraizada en el favor, la protección y la expansión divinos. Esta oración no es solo una petición, es una declaración de fe, un compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y de confiar en que Él tiene grandes planes para nuestras vidas. Al final de la oración de Jabes, nos queda un poderoso recordatorio. Las bendiciones de Dios no están hechas para ser acumuladas o contenidas, están hechas para ser compartidas, expandidas y esparcidas a lo largo y ancho. La vida de Jabes es un ejemplo de alguien que no se conformó con la mediocridad, ni esperó pasivamente a que las cosas cambiaran. Con valentía pidió más a Dios, y al hacerlo, abrazó una vida de propósito y posibilidad divina. Esta oración nos desafía a preguntarnos: ¿nos conformamos con lo que conocemos, o nos atrevemos a pedir a Dios que amplíe nuestros límites, que nos bendiga de maneras que ni siquiera podemos imaginar, y que nos guíe a través de los desafíos que tenemos por delante? Vivir la oración de Jabes requiere acción. No basta con rezar pidiendo bendiciones y protección, también debemos estar dispuestos a dar un paso adelante en la fe, abrazando el territorio que Dios quiere ampliar para nosotros. Debemos estar abiertos a las nuevas oportunidades, a las nuevas relaciones e incluso a los retos que se nos presenten. Con la mano de Dios sobre nosotros, podemos navegar estas aguas con confianza, sabiendo que Él nos proporcionará la fuerza y la sabiduría que necesitamos. Esta oración no es solo una petición puntual y es una mentalidad, un estilo de vida.
Se trata de buscar continuamente las bendiciones de Dios, pedir que su mano esté con nosotros y mantener nuestros corazones abiertos a su dirección. Cuanto más nos alineamos con el propósito de Dios, más nos posicionamos para la transformación, no solo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los que nos rodean. Cada expansión de nuestro territorio, cada paso que damos, cada protección que recibimos del daño, impacta no solo nuestras vidas, sino las vidas de aquellos con quienes nos encontramos. Mientras reflexionas sobre la oración de Jabes y el impacto que puede tener en tu vida, tómate un momento para preguntarte: ¿qué territorios te está llamando Dios a expandir? ¿Qué bendiciones estás esperando que Él libere en tu vida? Y lo más importante, ¿cómo puedes usar esas bendiciones para impactar a otros? Si te sientes inspirado por esta oración y quieres vivir sus poderosas verdades, empieza hoy mismo. Pídele a Dios que te bendiga, te guíe y te proteja. Adéntrate con valentía en los territorios que Él tiene para ti. La transformación que buscas comienza con una oración sencilla y sincera, y lo mejor es que es solo el principio. No esperes, ora con valentía, vive plenamente y observa cómo Dios se mueve en tu vida.